Que el Señor me los bendiga, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Gracias y honra a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 25. Amén. La palabra del Señor la leemos, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Si invocáis por el Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino con corruptibles, no como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creísteis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros en extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te damos la gracia. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad, la cual, Señor, nos ha llamado, Señor, a acercarnos a ti, Señor, confiadamente ante el trono de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos el manual de vida, Señor. Tenemos el plan de redención. Padre Celestial, a través de tu Hijo amado Jesucristo, tenemos entrada al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, para encontrar la misericordia, el perdón de nuestros pecados, con el cual nos has lavado, Señor, y comprado. Y ahora, Señor, necesitamos estar firmes día a día, Señor, a través de ti, a través de tu palabra, Señor, que nos habla, que nos enseña, que nos corrige, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestra fortaleza, por ser nuestra ayuda, por ser nuestra guía, nuestra fortaleza en todo tiempo, en tiempo de abundancia, en tiempo de dolor, de angustia. No nos dejarás, sino que estarás todos los días hasta el fin del mundo, con el propósito que completamente nos gocemos y nos fortalezcamos, con el propósito de agradar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema de esta noche, mis hermanos, será: el cristiano
y su santificación. El cristiano y su santificación. El ser humano, mis hermanos, desde que nacemos nos han enfocado que cada día debemos de ser los mejores, tener lo mejor y que sobresalgamos sobre todas las cosas. Y no es nada malo. Es más, Dios deseó todo eso para el hombre. Vemos que cuando formó a Adán y a Eva, los puso en el huerto del Edén y les dio para que cuidasen, para que guardasen y para que enseñorearan, o sea, cuidaran y gobernaran todas aquellas riquezas que Dios Padre había creado. Pero todos sabemos lo que sucedió. Pero Dios en su plan, mis hermanos, al hombre le bendijo, pero siempre hay leyes y reglas que cumplir. Para que haya bendición, para que haya recompensa, debe haber también fidelidad, obediencia a Dios. Y sabemos que Adán y Eva, la primer pareja, faltaron a la voluntad de Dios y murieron espiritualmente, y nosotros recibimos esa herencia. Y ahora el apóstol Pedro está hablando acá, hermanos, de la santificación, donde ya hemos sido rescatados. El apóstol Pedro no le está hablando a inconversos, le está hablando a cristianos, le está hablando a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y vemos de que él enfatiza de la manera que podamos comprender, mis hermanos. Dice, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Quiere decir, mis hermanos, que nuestra disciplina, prioridad sea estar enfocados en el Señor. Que esa sea nuestra prioridad, que ese sea nuestro empeño y nuestro deseo. El hombre quiere alcanzar muchas cosas en este mundo, pero nosotros como pueblo del Señor sabemos de que nuestra herencia no es acá en la tierra, sino que en los cielos. Pues usted y yo debe ser nuestra prioridad número uno, conocer más a Dios, acercarnos más a Dios, entender más la voluntad de Dios. ¿Y para qué? No para que nosotros seamos grandes, sino para que el nombre de nuestro Dios sea engrandecido. Todo lo que usted y yo hagamos, mis hermanos, no es para darnos a conocer nosotros, sino para que Él sea conocido. Y si alguna alabanza hay, que sea para Él. Y si la honra que debe de haber, debe ser para Él, mis hermanos. Y la obediencia de nosotros sea para honra y gloria de Él. Entonces dice, ceñid vuestro entendimiento. Quiere decir que cada día, mis hermanos, nos empeñemos, nos disciplinemos a conocer más a Dios. Que en nuestra mente y nuestro corazón sea el Señor. Que sea nuestro deleite, que sea nuestro gozo, que sea nuestra razón, y que nosotros le demos la honra y la gloria al Señor. Si usted y yo le hemos conocido a Él, hermano, cada vez que nos reunimos en la iglesia o en las casas con la familia, debe ser un gozo porque vamos a servir al Señor. Que no sea una carga, porque si no, no hemos entendido lo que Él hizo por nosotros. Por eso David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, como decía nuestro hermano cuando abrió el servicio, el hermano Wilder. El salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque los está invitando a darle culto, a hacerle fiesta, a celebrarle al Dios, al creador de todos nosotros, mis hermanos. Ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. ¿Por qué ceñir, mis hermanos? Porque las cosas buenas no se dan fácilmente. Hay que comprometernos, hay que disciplinarnos y hay que esforzarnos para que la mente se expanda a la voluntad de Dios. Que nuestros sentimientos, pensamientos y emociones sean para servir al Señor. Como se ha dicho y se dirá siempre, gastémonos en el Señor, cuando al contrario no nos vamos a gastar. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Los estudiantes del instituto saben de que uno de los hombres más fuertes que terminó fuerte fue Caleb, ¿verdad? Y aquellos 12 que fueron a espiar la tierra prometida, mis hermanos, y los que sobrevivieron a cualquier situación porque fueron fieles a Dios. Y aún todavía cuando veían que se les había entregado la tierra, había que conquistar, y aún ya habiendo conquistado, dice que Caleb era uno de los más fuertes. Porque la fortaleza no era de Caleb, sino al Dios a quien le servía. Amén. Que nosotros digamos, el gozo del Señor es mi fortaleza. Aunque el pie ya no me funcione igual, aunque la mano ya me obedezca, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Mi espíritu se somete al Señor. Aunque nuestros miembros físicos del cuerpo se van desgastando, pero mi fe y su fe se va fortaleciendo, porque el propósito mío es que Él reciba mi alabanza, que Él reciba mi adoración, que Él reciba mi salvación,
exaltación, porque para eso fuimos creados, con el propósito de alabarle y bendecir su santo nombre. ¿Cuánto le damos su gloria a Dios al Señor? Aleluya, porque Él vive y reina para siempre. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. La palabra ser sobrio es ser prudente, cuidadosamente. No a todo le digamos amén, mis hermanos. Estemos seguros que es la palabra del Señor y qué es lo que debemos de hacer, porque lo haremos con gozo, pero también con sabiduría, con prudencia y con disciplina. Porque es fácil comprometernos, hermanos, y al único que usted y yo debemos de comprometernos es a la palabra del Señor y a vivir a la rectitud de Él. Porque si decimos que sí a algo, nos volvemos esclavos del pecado, mis hermanos. Y usted y yo ya no somos esclavos del pecado, sino que somos libres para Jesucristo. Y servir al Señor, darnos a Él, eso no sería esclavitud. Debe ser un gozo y un deleite en nuestra vida. Así es de que la palabra dice, y esperando por completo, quiere decir, hermanos, que la palabra del Señor se va a cumplir cuando Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y si hay algo en nosotros, mis hermanos, si hay riquezas, si hay bendiciones, con todo eso le alabaremos al Señor, porque aún si hubieran, no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece al Señor. Simplemente somos mayordomos, somos, mis hermanos, cuidadores de lo que el Señor nos ha dado, que seamos responsables, pero sobre todo cuidaremos nuestra relación espiritual con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que seamos sobrios y velar, mis hermanos, que nada de las cosas de este mundo, lo que nos rodea, nos robe el gozo y la paz que solo viene de Él. Y como iglesia y hijos del Señor, nos mantengamos unidos en ayuno y oración para fortalecernos y orando por aquellos que no han sido salvos, porque el reino de las tinieblas es malo y es feroz. Y cada día cuántas almas se pierden, se van al infierno sin Dios y sin esperanza. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, la iglesia? Y si usted y yo no estamos fortalecidos para servirle al Señor, ¿cuántamente vamos a estar preparados para ayudar a interceder por otros, mis hermanos? Somos el ejército del Señor, debemos de estar fuertes en la palabra, debemos estar fuertes, mis hermanos, en buscarle a Él y de entender su palabra y obedecerla, mis hermanos. Pues qué hermoso de esperar por completo la gracia, que es el favor inmerecido, que os traerá cuando Cristo sea manifestado, cuando Él venga. ¿Cuánto le espera? Yo le espero, mi hermano. Yo le espero porque Él viene. Y la palabra esperar aquí, mis hermanos, no es sentarse a ver qué pasa, sino a estar preparados, ¿verdad? Preparado a estar, que estemos genuinamente, hermanos, identificados con el plan de salvación. ¿Quién va a viajar? ¿A dónde vaya a ir? Debe de saber a dónde va y qué tiene que hacer, mis hermanos, porque si no es un problema. Usted y yo debemos de saber que estamos identificados en el plan de salvación. ¿Cuál es el proceso que debemos de seguir y vivir en obediencia? Que mi corazón, mi voluntad y mi deseo sean para Dios. Y dice, mire el versículo 14, como hijos obedientes, dice, no os conforméis con los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Quiere, cuando no conocíamos a Cristo, íbamos donde queríamos, hacíamos lo que la carne nos pedía. Pero ahora mis deseos, mis hermanos, son para el Señor, para que hagamos lo que le agrada al Señor. Él debe de ser primero sobre todas las cosas de nuestra vida. ¿Y cuál es el deseo, aparte de llevar una relación con Él? Es que le demos a conocer a Él, mis hermanos, porque Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Que las almas sean alcanzadas, que la iglesia, que el cuerpo de Cristo, no solo nosotros como un remanente, sino que en general, aquellos que han creído y confesado su nombre como Señor y Salvador de Jesucristo, se vuelvan a Dios, hermanos. No volvamos a la comunión con el Señor y vivamos en obediencia como hijos obedientes. O sea que hay hijos desobedientes y muy hijos podrán ser, pero si vivimos en la desobediencia no vamos a agradar al Señor, y el Señor honrará su palabra y no ha de romper las reglas, mis hermanos, sino que viviendo en obediencia. Y esta palabra es para cada uno de nosotros.
obedientes, mis hermanos, y no nos conformemos, sino que cada día anhelemos acercarnos más a Él, cada día anhelemos conocerle más a Él, hermano, porque Él desea que seamos obedientes, estando antes, dice, en vuestra ignorancia, no conocíamos al Señor, le hemos conocido ahora, definitivamente, y deseamos conocerle más ahora, mis hermanos, y la palabra del Señor cada día nos va fortaleciendo. Primera de Tesalonicenses, dice la palabra del Señor 4, 7 y 8, dice, pues Dios no nos ha llamado, dice, a que vivamos en inmundicia, sino a que vivamos en la santificación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Y qué es santificación? Separado para el Señor. Entonces vemos de que si estábamos en el mundo, Cristo nos trajo a su camino. Ahora es para que vivamos en la palabra de Él, para honra y gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mis hermanos. Así es de que es importante que no vivamos, mis hermanos, con los deseos carnales, sino el deseo de agradarle a Él sobre todas las cosas. Es bien importante, mis hermanos. Y desde la historia vemos que Dios quiere que le seamos santos. Y acabamos de ver en la palabra del Señor, aquí donde leímos, sí, dice el versículo 15 del capítulo 1 de Primera de Pedro, dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en santificación, separados para el Señor. Dice, porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo, desde el verso 16. ¿Y a dónde Dios había dicho eso? Dice, porque cuando dice Cristo está, es porque el apóstol Pedro simplemente está recordando a la iglesia lo que Dios ya había dicho, que se lo había dicho en Levíticos 11, 44 y 45. Levíticos 11, 44 y 45, mis hermanos. Dios les hizo saber al pueblo, porque ya eran pueblo de Él, lo que debían de vivir, mis hermanos, en obediencia y santidad para Él, que debe ser el gozo. Y les dice así en el verso 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, y vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os contaminéis vuestras personas no os contaminéis con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Está hablando del cuidarse, qué deberían de comer. 45 dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, y seréis pues santo, porque yo soy santo. Ahora usted y yo, mis hermanos, estamos llamados a ser santos, porque Él es santo. La santificación, de repente, pero ¿por qué tanto? Es porque el Señor me llama en su palabra que debo de ser santo, que debo de separarme. Y ahora, hermanos, ¿qué representa Egipto para nosotros? El estilo de vida que vivíamos antes. Estamos en este planeta Tierra, en este mundo, pero no para vivir los deseos de la carne en los cuales andábamos antes, sino que vivimos para honra y gloria de Dios Padre ahora, mis hermanos, para separarnos para Él, y que demos a conocer lo que Cristo hizo en nuestra vida, para que el mundo vea que el Señor cambia nuestros corazones, para que vean que en realidad, hermanos, la obra del Señor fue buena, agradable y perfecta en la cruz, y que nosotros debemos ser diferentes al mundo, no seguir las corrientes de ellos, sino agradándole a Él. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación, de carne, de espíritu, y dice, perfeccionándonos en la santidad y temor a Dios. El apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Corintios, vemos de que le decía, así que, amados, que teniendo tales promesas, ¿y cuál es la promesa? La palabra del Señor. Que tenemos tal promesa, limpiémonos de toda contaminación, todo aquello que nos aleja del Señor, todo aquello que nos separa de Dios, y que vivamos de carne, dice, de espíritu, perfeccionándonos en la santificación y en el temor a Dios. ¿Y cuál debe ser el temor a Dios? En obediencia. Aquí no está hablando de tenerle miedo a Dios. A Dios debe ser de tenerle amor, un gozo, paz en nuestra vida, mis hermanos, que sea un deleite en nosotros. Y la santidad se debe reflejar en todo. Aún en Hebreos 12:14, un versículo bien conocido, dice, seguid la paz con todos
y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces parte de la santidad es tener paz con mi hermano, es tener gozo con mi hermano, es tener, y con el mundo les amamos los que no han conocido al Señor, pero no ser partícipes de las cosas que ellos hacen. Porque Dios ama a esa alma, pero no ama la vida que están viviendo. Él necesita que todos vengan al arrepentimiento. Entonces vemos que como iglesia les dice aquí en Hebreos, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor y nadie es nadie. Así es de que nosotros necesitamos, mis hermanos, separarnos para el Señor. Como el apóstol Pedro le estaba enseñando a la iglesia en esta ocasión. Y esos versículos, mis hermanos, que nos afirman lo que debemos de vivir y practicar en nuestro diario vivir. El apóstol Pablo les hablaba también en Romanos capítulo 6 versículo 22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Miren, gloria a Dios. Así es de que esa es la promesa que deben de haber en nosotros, hermanos, sabiendo que fuimos rescatados, sabiendo que fuimos sido liberados, mis hermanos. Cuando usted y yo entendemos dónde estábamos y a dónde estamos ahora, debemos de vivir el día a día para el Señor. Y volviendo al tema principal, en 1 de Pedro, ya en el versículo 18 del capítulo 1, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación, mis hermanos. Eso es lo que Cristo hizo. Por eso cualquier cosa, mis hermanos, que se dé en este mundo, que no sea nuestra prioridad. Nuestra prioridad sea Él. Jesús por eso les decía a los discípulos en el capítulo 7 de Juan, de que los iban a aborrecer porque a Él lo habían aborrecido, hermanos. Nosotros no esperemos que nos amen nosotros el mundo, esperemos que lo amen a Él, porque el día que lo amen a Él van a entender el amor que nosotros tenemos por Él. Y el amor de Dios no lo podemos condicionar, el amor no es condicionado, el amor se obedece y se da gratuitamente, como Cristo lo hizo por nosotros, con esa sangre preciosa, siendo ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía propósitos para con el hombre, mis hermanos, y el cual usted y yo hemos venido a ser beneficiados del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Por eso haber ese gozo, esa adoración para nosotros, mis hermanos, cada día que nos reunimos, el martes cuando estamos en la oración, gozarnos por lo que Él ha hecho y venirle a agradecer sus favores, su misericordia. Los días viernes de discipulado, a aprender su palabra, a conocerle a Él, que nadie nos engañe, sino que le conozcamos a Él, mis hermanos, cada día. Gloria a Dios, aleluya. Dice el versículo 21, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Mis hermanos, si no fuera por Él no hubiera esperanza de nada. Qué bonito tener cuando hay con quien confiamos, alguien que nos va a sostener y nos va a ayudar, alguien que nos promete. Y a veces creemos acá en la tierra en la gente y nos van a fallar, pero a veces nos olvidamos que hay alguien más poderoso que nosotros y que no nos ofrece una vida temporal ni material, sino una vida eterna. Usted y yo no somos de aquí, tengamos eso bien claro. No nos aferremos a las cosas de este mundo porque son temporales, sino aferrémonos a las que permanecen para siempre. Así es de que la obra del Señor fue perfecta en la cruz, la cual debemos amar, mis hermanos, para honra y gloria de Él. Y vemos de que Él le da la honra y la gloria. El apóstol Pedro se goza cuando dice que mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Mi esperanza es en Él. Por eso cuando Él nos pregunte, ¿cuál es tu esperanza? Mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Cristo viene pronto. A lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno. Cada quien quiere hacer su voluntad. Como dice en Romanos capítulo 1, donde habla donde el hombre cómo se hace enceguecido, y el capítulo 2 dice, teniendo ojos
no pueden ver, teniendo oídos no pueden oír, y Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas, donde han cambiado el deseo, el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, cuando en realidad eso no ha sido el plan de Dios. El plan de Dios perfecto dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, mis hermanos. Entonces vemos, pero ahora el mundo está distorsionando el plan de Dios perfecto por un plan perfecto de Satanás. Pero usted y yo veamos esas señales que están sucediendo, que no vamos a orar para que se quiten, sino para que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Y este es un aviso que su retorno es pronto y eminente. Y para que usted y yo, iglesia, estemos preparados para recibir al Señor. Para no contaminarnos con las cosas del mundo, sino para separarnos para honra y gloria de nuestro Dios Padre. Dice el versículo 23, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hermano. Yo cuando leo esa palabra me da un gozo y una esperanza. Si esa palabra es viva, se ha de cumplir, solo resta que yo me ponga en la voluntad del Señor. Hermanos, pongámonos en la voluntad del Señor. Entreguémosle la voluntad del Señor, que nuestros deseos sean para Él y vivir para Él. Para que un día, mis hermanos, estemos con Él por toda la eternidad. O sea que Él nos transformó, no con fuerza humana, no con sangre de animal, no con sangre de un hombre como el de Adán, sino con la sangre preciosa de su Hijo amado, que siendo Dios dejó su trono de gloria y nace, mis hermanos, y toma un cuerpo de hombre, el cual sufrió todos los vituperios, sufrió todo el desprecio, sufrió todo el dolor, toda la angustia, por amor de usted y por mí. Pues para eso nosotros debemos de vivir, para servirle a Él, siendo renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre es como la flor del campo. Orgullo de nada sirve, vanidad se acabó. Aún ya enfermos, mis hermanos, estamos a veces ya quejándonos. Todo orgullo y vanidad, mis hermanos, todo se va al polvo de la tierra. Pero que mi gozo y mi fuerza y nuestra fortaleza, mis hermanos, sea en el Señor. Amén. Él es el gozo, nuestra fortaleza. El rey David, cuando escribió muchos salmos, teniéndolo todo, él nunca dijo que su fortaleza y su fuerza eran sus cosas materiales. Él hablaba, decía en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿Y qué dice en el versículo 3 y 4? Y una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Siendo el rey, se hubiera quedado en el palacio, se hubiera quedado en otro lado. Pero él quería estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo bueno, mis hermanos, que para estar con ese Rey no pide estatus, solo pide un corazón sincero y dispuesto. No pide riqueza. Si fuera así, estaríamos excluidos, mis hermanos, no seríamos partícipes. Así es de que no ignoremos ni demos por poco este gran regalo de la salvación que Cristo nos ofrece. Gocémonos, mis hermanos. Si el mundo, el ser humano cree tener el derecho y la razón de hacer lo que quieren ellos cuando en realidad no lo es, ¿por qué usted y yo dejamos de sentirnos orgullosos? Que nada nos avergüence, que nos sintamos plenos, gozosos y orgullosos de quienes somos y a quién servimos. Y si el mundo en su pecado y en su vergüenza se enorgullece de las cosas que hace, cuanto más nosotros estamos más orgullosos del Rey que servimos, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que venció a la muerte y en la cruz, al que venció al mismísimo Satanás y a la tumba, porque al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, el cual viene un día pronto por usted y por mí. No servimos a ninguna ideología, aquel que nos dio vida y nos ofrece vida eterna. Aquí en este mundo no hay nada eterno, no hay promesas que nos puedan hacer, porque todo se va a acabar, mis hermanos. Pero el que nos ofrece vida eterna es el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él existe. Por eso nos gozamos, mis hermanos. Y dice el versículo 25 más la palabra del Señor.
permanece para siempre. Porque esa palabra, ¿y quién es esa palabra? Jesucristo, el verbo hecho carne, ese verbo que estaba con el Padre en la creación cuando decía, hágase la luz y se hizo la luz, hágase la expansión y se hacía la expansión, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el libro de Juan, y vimos la gloria, su gloria como la gloria del unigénito. A Dios gracias, mis hermanos. Cuando estábamos en tiniebla, ahora estamos en luz. Cuando éramos pobres, ahora somos ricos en Cristo Jesús. Porque nuestra herencia no es material, sino es celestial. Y no es temporal, sino que será eterna, mis hermanos. Estamos de pasada aquí, entonces vamos en pos de Él. Y mirándolo a Él, nuestra confianza en Él sea nuestra fortaleza. Porque cuando el día se cumpla de cada uno de nosotros, el plan se haya acabado. Mis hermanos, nuestros días se terminaron en la tierra. No importará qué hicimos o qué dejamos de hacer. Por eso el presente es hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación, mi hermano y amigo. Hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día de pedir perdón a Dios por nuestros pecados y nuestra condición y volvernos a Él. Hoy es el día de pedir perdón a los hermanos y amigos. Hoy es el día de reconocer que fallamos. Hoy es el día de volvernos al Señor. Porque el día de ayer ya pasó y el día de mañana no sabemos si ha de existir. Sino que para honra y gloria de Dios Padre, mis hermanos, vivamos para Él. Porque a Él se merece toda honra y gloria. Que el sacrificio de Jesucristo no sea en vano en la cruz, sino que un día nosotros nos dirá a Él, ven buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Para que la sangre de Cristo no sea en vano, sino que nosotros seamos parte de esa obra redentora en la cruz que Cristo vino a hacer, mis hermanos. Así que vivamos con gozo, vivamos con alegría, no importa lo que tengamos que pasar acá, pero que sea para honrar y glorificar su santo nombre. Y que usted y yo seamos parte de la esposa de Cristo, esa novia que somos ahora. Pero esa novia tiene que estar preparada. Tiene que estar, mis hermanos, guardada para el Señor, santificada, mis hermanos. Entonces, por eso, el cristiano y su santificación, tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha ofrecido. El cual vimos que dice que no fue, el cual sabiendo que fuimos rescatados de nuestra manera antigua de vivir y no con cosas corruptibles. O sea que su vida y mi vida, hermano, en Cristo, no vale cualquier cosa de este mundo. No nos vendamos ni nos demos a las cosas de este mundo, porque nos fuimos comprados con eso, sino con la sangre de Jesucristo. Y si alguien nos dice cualquier cosa, yo soy hijo del Señor, porque su sangre preciosa me dio vida cuando era esclavo del pecado y ahora soy libre para Él. Si el mundo se complace de decir quiénes son y a quién sirven, sin vergüenza que debería ser vergüenza, porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que avergonzarlo. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, por tanto no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Primeramente para el judío y también para el griego. O sea, Cristo salva, Cristo ama, Cristo nos perdona, mis hermanos. Y para eso vivimos usted y yo, para honra y gloria de Dios Padre. Que esta palabra, mis hermanos, nos fortalezca y nos comprometa a seguirle a Él. Y que todo lo que hagamos sea para honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Que Dios me lo bendiga.